Permítame, doctor, ahorita. Sí, adelante. Refresca. Bueno, pues, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí su servidor, el contador público Ricardo Sánchez, a sus órdenes, el Conta Fiscal Asesorías. Pues miren, en esta ocasión nos vamos a salir un poquito más de los temas que solemos abarcar, ya saben, economía, finanzas, contabilidad, impuestos, todo este rollito. Y vamos a concientizar un poco sobre lo que está pasando hoy en día en México, sobre el virus que ahorita se vino al rebrote, y vamos a estar aclarando dudas con un especialista, ahorita lo presento. Él nos va a estar apoyando. Igual si les gustan estas dinámicas de entrevistas sobre temas un poquito más desenfocados a lo que hacemos cotidianamente, está estupendo para poder tener gente especialista y hablar de estos temas. ¿Ok, chicos? Igual si van teniendo dudas, nos las pueden poner aquí en los comentarios para irlas solucionando. Aquí tenemos una serie de dudas que ya nos dieron ahí en Instagram, en Twitter, en TikTok, en varias redes que ya las tenemos aquí para preguntar al especialista. Y pues vamos a presentarlo. Él es el doctor Calderón Martínez, es especialista, es médico especialista en urgencias. Él actualmente es subdirector de la clínica del Hospital Ángeles de Torreón y tiene un consultorio privado en el cual él labora en la farmacia San Lucas, Gómez Palacios, Durango. De todas formas, aquí en la descripción del en vivo, que luego lo vamos a pasar a YouTube, vamos a dejar sus datos, por si ustedes ya de manera particular quieren hacer una consulta ya más íntima con él, para que él pueda atenderlos de la manera como se debe. ¿Vale? Pues sin más que decir, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, noches. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. No, ahorita apenas disfrutando de que realmente han tenido un auge, me va a servir a realmente pues, a todos, ¿no? Porque podemos conectarnos a través de la red, desde médicos especialistas, desde médicos especialistas en investigación, incluso en esta plataforma donde tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes y a resolver cualquier duda que tenga al respecto. Muy bien, doctor. El doctor, todas las profesiones siempre, ya saben, se respetan bastante. Más esta, la de los médicos, realmente es admirable la labor que hacen día a día. Y pues ya tenemos ahí alguna relación anterior que aquí con el doctor y su esposa. Entonces son muy de confianza, por si necesitan algún tema especial. Pues vamos a comenzar, chicos. Miren, ahorita no me quise enfocar tanto a lo que es los términos generales, porque estos pues ya de por sí nos los repiten muy seguido ahí en las noticias, en las conferencias matutinas. Ahorita, como bien saben, estamos en diciembre de 2020, creo que ha venido un rebrote muy fuerte, por el cual pues, pum, como que explotó este rollo apenas, y hay que empezar a analizar qué podemos hacer, si en alguna de sus casas hay algún contagiado, qué medidas podemos tener. ¿Por qué? Porque puede pasar, y esta información es, para mí es esencial. Yo desafortunadamente tuve algunos problemas con familiares cercanos y yo creo que con bastante información, a veces cuando tenemos ya encima la enfermedad y todo este rollo, es de gran utilidad este tipo de información. Entonces hay que tener mucha atención, anotar si hay algo que anotar. ¿Por qué? Porque el doctor es especialista, se dedica día a día, está trabajando con este tipo de pacientes, entonces con él podemos aclarar cualquier tipo de duda y se le agradece la disponibilidad que tiene, ¿ok? Entonces, la primera pregunta, doctor, como bien lo dijimos, este virus pues venía ya en este año, inicios de este año, mediados, pero ¿por qué ahorita? ¿Por qué en estas fechas otra vez se empiezan a saturar los hospitales
empieza un rebrote. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué está pasando esto de nuevo en México? ¿Y por qué está entrando otra vez un pánico ante la sociedad sobre estos temas? Ok. Mira, en relación a tu pregunta, pues primero dejar claro que es multifactorial. O sea, realmente no es un solo motivo, son motivos que se conjuntan. Han hecho, aún que esperábamos este rebrote para esta fecha, más amplio, más alto y más frío de lo que realmente esperábamos, porque esperábamos que el rebrote fuera una curva más plana que la del brote inicial. Vemos personas con patología más severa, vemos brotes familiares incluso, al principio podíamos de todo mundo, ahora no, ahora realmente vamos a ir hablando casi en toda la vida. Se han combinado algunas cepas, estamos descubriendo, incluso ahorita hay una noticia que está en donde acaba de aislar una nueva cepa de coronavirus. Entonces realmente no es el hecho de que bajamos la guardia porque pues se vienen todas las festividades, se vienen el periodo vacacional, convivimos más como familia. Ahí es donde bajamos la guardia. ¿Estás tú en tu trabajo o en el lugar donde convives con otras personas, te cuidas de bocas? Y como hay más confianza, como hay más convivencia, ahí llegamos a la casa y ¿qué es lo primero que haces? Te quitas el cubrebocas. Y a veces, bueno, la mayoría de las veces, las personas que están infectadas, pues no tienen síntomas inicialmente desde que andan con el periodo de replicación viral, cuando empiezan a expulsar el contacto de la persona. Ok. Doctor, un favor. No tenemos la conciencia de cómo andar. Perdón, disculpe. Es que me están poniendo aquí en los comentarios que se escucha un poco fallido el audio. No sé si con la misma liga que le mandé se puedan conectar desde su celular. Así nada más, ¿cómo se llama? O desde otro dispositivo. Es que me indican aquí que se escucha feo el audio, indican, cortado. Anda fallando, se indican aquí. Sí se escucha un poquito como... Porque me voy a conectar por celular, ¿va? Sí, por favor. Pues sí, chicos, ya saben, si van teniendo como que dudas sobre esta situación. Espérame. A ver, bueno. Ah, ya hasta le cambió la voz. Ya se escucha más varonil. No es cierto. Otra vez, doctor, discúlpenos. Ya chicos, igual si van teniendo alguna de estas dudas, pónganoslas ahí en los comentarios, estamos echándole ojo. Okay. Bueno, nada más. Pero retomando la pregunta, de por qué el rebrote, qué son las causas del rebrote actualmente. Les comentaba que el rebrote, pues, la causa es multifactorial, no podemos nosotros decir que tiene que la causa. Más bien se ha combinado que el virus es muy termoestable, o sea que a temperaturas, podemos decir casi extremas, el virus tolera suficiente. O sea, claro, la mayoría de los virus son más estables en temperaturas bajas. Lo que quiere decir que este tipo de virus a temperaturas bajas, en el invierno, pueden sobrevivir más tiempo en cualquier lugar. Entonces, una es eso, la termostabilidad del virus. La otra es eso de que bajamos la guardia en casa. Les decía que los españoles hicieron un estudio donde decían, ponemos todas las medidas de que usan cubrebocas en lugares donde el confinamiento, de mantener la distancia, ¿no? Incluso tener el alimento. Pero en casa se vio que no estaban ni por cubrebocas. Entonces ellos empezaron a ver, y ellos su fracaso era de que los contactos se estaban dando en casa. ¿Me escuchan bien ahora sí? Sí, se escucha.
Okay. Esa es otra de las situaciones que ha hecho que el brote de la pandemia sea un poquito más agresivo que el brote inicial. Y otra es que también por las fechas, ¿no? O sea, todos en los hospitales esperamos que después de ciertas festividades, como lo fue el 15 de septiembre, como lo fue el Día del Padre en su momento, como lo fueron varias festividades que se siguen a nivel nacional, esperábamos que a los 5, 8 días aproximadamente iba a volver a haber un repunte, y siempre lo estuvimos viendo. ¿Por qué? Porque es cuando más convivencia tienes con más personas, cuando vas y visitas otros lugares. Entonces, todo esto ha venido conjugándose para que el derrote sea más agresivo. Ok, muy bien, doctor. Entonces, aquí también, como lo indica, lo que influyó mucho también fue el cambio de clima, ¿no? Que ahorita pues está dando un poquito fuerte. Y pues hay que abrigarnos, chicos, pónganse, pues es mejor que nos dé calor a andar sufriendo de frío. Y hay que tener mucho cuidado. Ok, doctor, pues ya vamos a entrar un poquito a preguntas un poquito más específicas para aquí nuestros queridos usuarios. Una de las que muchos nos comentaron es: ¿qué síntomas pueden experimentar las personas contagiadas de COVID? Sabemos que también por el tipo de persona, depende del organismo, los síntomas varían, ¿no? Pero un usuario en su casa, por ejemplo, ¿qué síntomas podría ya empezarle a hacer foco rojo de que realmente ya lo trae en el organismo? Ok, mira, el cuadro clínico, como se llama, multivariable. Hay una persona antivirus, pero nosotros, por la mayoría de los clínicos, estamos clasificando 6 cuadros clínicos más que son encaminados a infecciones de trato respiratorio alto. O sea, pacientes que se presentan al consultorio o al hospital con un cuadro de dolor faríngeo, con fiebre, con dolor de cabeza y con incluso pueden presentar diarrea. Es muy característico, incluso en un estudio que hicieron también allá en Inglaterra, hablando de 1.500 pacientes, de los cuales eran sospechosos, 2.500, más de 2.000 presentaron anosmia, que es un síntoma muy característico. Anosmia se refiere al hecho de que pierden el olfato temporalmente. Incluso algunas personas lo pierden por muy poquito tiempo y pueden pasar incluso por alto. Pero la mayoría de estos pacientes que estudian el Reino Unido, ese síntoma como lote, pues. Entonces, cualquier persona que me vive con un cuadro respiratorio alto, no sé, comúnmente yo siempre le pregunto cómo anda a nivel de su olfato, si está viendo bien. Si la persona a mí me contesta que ya perdió el olfato, incluso yo puedo hasta omitir la prueba. ¿Por qué? Porque la pérdida del olfato es muy característica, casi patognomónica. Entonces, también, también la pérdida del gusto, porque, bueno, a mí me pasó en particular, hace tiempo. Lo que pasa es que el gusto, el gusto depende 70% del olfato. Entonces, si pierdes el olfato, pues técnicamente pierdes el gusto. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que puede decir, no quiero tener el olfato, pero el gusto no. Es porque todavía hay cierto porcentaje de personas que pueden distinguir algún sabor. Hay otras personas que definitivamente no distinguen ningún sabor. Incluso el sabor muy fuerte, como lo picoso, por ejemplo, o sea, se puede perder también. Entonces, aquí es muy importante hacerle señal de que cualquier persona que presente un cuadro respiratorio alto, que sea la gripe, o dolor de garganta, o fiebre, o dolor de cabeza, y que esté asociado a pérdida de olfato, es una persona técnicamente altamente sospechosa.
altamente sospechosa. Incluso en esas personas, si se agrega luego de dificultad respiratoria, pues antes de pedir una prueba, pues primero solicitamos una tomografía, ¿no? Para ver a qué estamos enfrentando a nivel pulmonar. Exacto. Doctor, un favor, disculpe, otra vez va a decir que como friego, pero también nos indican que se escucha un poco de eco. No sé si, bueno, ahí sí está de sin, a ver si nos puede poner a lo mejor unos audífonos. Yo creo que con eso ya se va a solucionar este problema del eco y del sí, se escucha, y aparte usted tiene la voz un poco fuertezona, entonces se escucha más. Vamos con unos audífonos, ¿no? Con unos audífonos. No se preocupe. Ok, entonces retomando. Posiblemente la pérdida del olfato, que va ligado mucho al gusto, que indica que muchas veces ya por ese factor podría ya omitirse prácticamente muchísimas veces la prueba tal cual, ¿no? El garganta, un poco raspada la garganta. Ok. Sí, no se preocupe. Entonces, chicos, vayan tomando nota. Igual ahí por si ven, ahorita le vamos a preguntar al doctor hasta qué punto nos podemos alterar, porque luego, ¿cómo se llama? Con tanta información que vemos en las redes, pues a lo mejor nos sugestionamos de más y posiblemente mentalmente estemos deteriorando un poco nuestro cuerpo o automedicándonos de más y nos podemos hacer más daño. Entonces, mejor la voz del especialista aquí que ahora sí que, como quien dice, zapatero a sus zapatos. El doctor pues ve estos casos diario ahí en su consultorio, aparte ahí en donde labora, que es en el área de urgencias, convive día a día con este tipo de personas que están contagiadas. Entonces, ok, doctor, nos había dicho que era lo de la garganta, un posible síntoma. Ok. ¿Me escuchan ahí mejor? Muchísimo mejor, hasta se escucha mejor la voz, muy, muy bonita. Ok. Bueno, nada más, bueno, lo que estábamos comentando, nosotros hemos diferenciado los cuadros clínicos de presentación de COVID en 6 tipos. El primero es el cuadro que se presenta con vía respiratoria alta, o sea, como una gripa, pero no presenta fiebre. Esos pacientes técnicamente presentan una gripa, pero no presentan fiebre, esa es la característica. Ese es el cuadro tipo 1. Hay otros pacientes que se presentan de la misma forma, pero sí presentan fiebre. Ese es el cuadro tipo 2, o sea, la fiebre es lo que diferencia una infección de vía respiratoria alta más fiebre, es un tipo 2. El tipo 3 es el que llamamos nosotros gastrointestinal, y el gastrointestinal son pacientes que no tuvieron que no tuvieron tos, que no tuvieron problema respiratorio, que no tuvieron dolor de garganta, que no tuvieron rinorrea o secreción nasal, pero que presentaron diarrea, o sea, que iniciaron con un cuadro gastrointestinal puro, náuseas y diarrea específicamente. Y el cuadro 4, que es donde ya empiezan a integrarse los síntomas de más severidad, que es el cuadro que incluye el cuadro 1 y 2, pero ya efectivamente con fiebre, con alteración del estado neurológico incluso, con dificultad para respirar y tos, ¿sale? Entonces, el cuadro 4 a su vez se subdivide en otros 2 tipos, dependiendo de la alteración respiratoria que presente. Pero, o sea, les puedo yo decir, nosotros hemos tenido en el hospital, que es un hospital de mucha afluencia el que nosotros tenemos, cuadros clínicos de pacientes que van solo por anosmia, o sea que, ¿sabes qué? Perdí el olfato, no tengo otra molestia, no me duele nada, no traigo fiebre, no traigo tos, perdí el olfato. Y salen positivos. Y hemos tenido otros pacientes que incluso al principio de la pandemia, cuando estábamos un poco escépticos, llegaban con un cuadro gastrointestinal y en cierta forma pues los empezabas a tratar como sospechosos y se molestaban en cierta forma porque decían, oye, yo no vengo por aquí, yo solamente traigo diarrea. Hasta que empezamos a agregarlos a este cuadro, al cuadro clínico, y se empezó a difundir ya que la diarrea era un síntoma propio también de COVID, incluso que podía ser un síntoma único. Entonces, sí, porque los cuadros, bueno, disculpe doctor, porque muchas veces pensamos que el COVID es por vías respiratorias pero también influye un poco el aparato digestivo, ¿no? En esta parte.
Bueno, en la forma de presentación sí. Por ejemplo, vimos los pacientes de los cuadros 1, 2 y 3, incluyendo los de diarrea, eran pacientes que realmente no tenían mucha evolución clínica o mala evolución clínica. O sea, que terminaban como si fuera una gripa, pero más intensa, ¿no? Uh-huh. O como un cuadro diarreico de intoxicación, pero ahí se limitan. Esos incluso ni tos les daba. Pero los pacientes que ya presentan un cuadro del tipo 4, los que ya llegan con dificultad respiratoria, es el porcentaje de pacientes que requirió hospitalización y apoyo ventilatorio en ese cuadro clínico fue muy alto en relación a los que solamente presentaron o diarrea o un cuadro de vías respiratorias altas. Okay. Muy bien. Una duda que aquí también nos están marcando mucho, Doc, disculpe. ¿Cuándo usted cree que es necesaria ya la hospitalización? O sea, ya hospitalizar a las personas. Hemos visto que los hospitales, pues hoy en día creo que la capacidad ya está un poco saturada, más que nada en los públicos. Por ahí se han estado escuchando que la gente se tiene que formar muchas veces con su paciente para que alcance cama, porque ya están saturados muchos hospitales públicos. Entonces, ¿usted cuándo cree que es el momento adecuado para ya sufrir una intervención, una hospitalización? Okay. Bueno, la hospitalización ¿sí me escuchan? Ok, la va a dictaminar la severidad del cuadro clínico. Yo que les comento a todos mis pacientes, a todas las personas que veo, la medida general de cuando te sientes o te catalogan como sospechoso es aislamiento, o sea, es vete a tu casa, aíslate, si te da fiebre tomas paracetamol, que es lo que inició al principio, y tomas ácido ascórbico y las medidas generales que estábamos diciendo a nuestros pacientes. Sin embargo, yo a todos mis pacientes les pido que tengan un oxímetro a la mano, un oxímetro, un pulso oxímetro, porque exactamente, un pulso oxímetro, porque es una forma de monitorearse en casa. Entonces yo les digo a mis pacientes dos primicias que hay que tener en cuenta antes que nada, ¿no? Que es que la saturación de oxígeno no baje por debajo de 90%, okay, de 90%, o sea, porque hay personas que incluso no te molesta más que como una gripa. Deme un segundo, doctor, disculpe nada más para que quede claro, porque yo realmente también soy muy ignorante en estos temas. Muchos no sabemos lo que es un oxímetro. Este es un artefacto que lo podemos adquirir en cualquier farmacia. Por ahí creo que anda como entre 300 o hasta en 200, 500 pesos. Y esto muchos de los especialistas que estuvimos ahora igual consultando nos indicaban que es algo esencial para detectar el flujo en el que respiras, ¿no, doctor? Más o menos usted nos indica que debemos de estar entre qué parámetros. Ok. El oxímetro realmente es un aparato que por medio de una onda de un rayo infrarrojo detecta cuánta de tu hemoglobina está asociada a oxígeno. La hemoglobina asociada a oxígeno en condiciones normales debe de estar alrededor del 97%, o sea, 98, 99, 96, 97. Eso es lo normal. Y varía en todas las personas dependiendo de la edad y de los hábitos, ¿no? Si eres fumador, si trabajas en un lugar donde tengas exposición, no sé, a humos o alguna otra cosa, podrá variar un poco. Pero una duda, aquí influye mucho la altura, porque acá en la Ciudad de México pues estamos muy bajitos y en el Estado de México estábamos un poco más altos. Entonces, ¿eso influye mucho, la altura? Influye más bien en la cantidad de glóbulos rojos, pero no influye en la concentración de oxígeno o en la cantidad de hemoglobina ligada a oxígeno. Eso técnicamente tiene que ser igual. O sea, 97 para los del Estado de México, 97 para los de la Ciudad de México, 97 para los que viven en la costa. ¿No? O sea, 97 es técnicamente lo normal. Okay. Alrededor de 97, más menos 1, ¿no? O sea, entonces, ¿podríamos decir que es de 90 a 97? No, 97 más menos 1, más menos 2. Okay. Pero para fines de la pandemia, por ejemplo, nosotros hacemos tolerable, o todavía podemos decir, de 90 para arriba, o sea, si eres un paciente sospechoso o si eres un paciente
con síntomas, de 90 para arriba, todo está bien, está aceptable todo, ¿sale? Pero exacto, sí, perdón, doctor, nada más déjele comento. Sí, eso lo tienen que valorar mucho, chicos. Realmente cuando uno pues ya tiene un familiar y pasan estas cosas, no sabemos cómo empezar a detectar, a veces nos entra un poquito los trastornos, pero ese lo que indica el doctor es un buen parámetro para saber si realmente estamos bien o mal. La familiar que teníamos, pues creo que estaba por ahí por los 70, 75, y ya fue cuando ya fue la intervención, o sea, ya al hospital, pero fue demasiado tarde. Entonces, chicos que nos están viendo, muy importante que compren su este aparatito en las farmacias, en cualquier farmacia, y estén monitoreando. ¿Cada cuándo usted recomienda estar monitoreando su oxigenación? Ok, en los pacientes que tienen síntomas respiratorios severos, yo les recomiendo cada 4 horas o después de si empiezan a tener accesos de tos. Ahí les digo, ¿sabes qué? Tómatela, porque a veces con el acceso de tos disminuye la saturación de oxígeno. Pero en pacientes que son sospechosos, pero que están en un cuadro clínico más asociado a algo gripal, o sea, a dolor de cabeza, a dolor de garganta, y no hay dificultad respiratoria, ni hay polipnea, o sea, que estén respirando muy agitados, pues, no sé, cada 8 horas es adecuado, nada más vigilancia, o a solo que empiecen a tener ellos sensación de falta de aire, ¿no? A eso se le llama disnea. Pero por lo general, yo les digo a mis pacientes, el parámetro para acudir al hospital, considerándote un paciente sospechoso, el parámetro para acudir al hospital es fiebre que no ceda con tratamiento, o sea, porque la fiebre hay que tratar siempre de mantenerla, o sea, de mantenerla a raya, ¿no? O sea, no dejar que la fiebre, que la temperatura aumente a niveles de fiebre. ¿Por qué? Porque eso descontrola técnicamente, causa polipnea, causa taquicardia, aumenta la respuesta inflamatoria, que la fiebre como tal es secundario a un proceso inflamatorio, pero hay que tratar de mantener al paciente siempre en temperatura normal. Entonces yo le digo, fiebre que no se da con tratamiento, o sea, estás tomando en tu casa algún antitérmico como paracetamol o metamizol o ibuprofeno y sigues con fiebre, mejor ve al hospital para que te controlen la temperatura. Okay. Eso es importante. La otra es dificultad respiratoria en cualquier nivel, tiene que ir al hospital, dificultad para respirar. Y la otra es un parámetro medible, que es la oximetría, que es que el oxígeno que te marque el pulso oxímetro sea menor de 90, entonces es mejor que acudas al hospital porque probablemente ahí ya te tengan que apoyar con algo de oxígeno, ¿sí? Exacto. Entonces aquí lo que nos está indicando el doctor, chicos, muy importante, el oxímetro, 90 para arribita, están normalitos. Temperatura, también, fíjense que eso también cuando tuvimos unos pacientes, bueno, yo soy doctor, pero estuve metido mucho en este rollo, era la temperatura, estarlos checando, entonces ya tienen ahí 2 herramientas que pueden tener en sus casas para estarse ustedes pues revisando. Y 3, la falta de respiración, más que nada si ustedes sufren pues asma, si son fumadores activos, pues lo que se metan, lo que se echen, pero tengan mucho también cuidado en esta parte de la respiración. O sea, son parámetros que ustedes ya pueden ir identificando desde su casa, que se pueden empezar a revisar. Si les empieza igual que como nos indicaba un poco de diarrea, ya otros síntomas un poco más fuertes, otros cuadros, ahí sí yo creo que ya necesitan a lo mejor no hospitalizarse, pero sí la revisión de un especialista, ¿no? De un doctor en esta parte. Antes de que se me vaya, doctor, una duda, ¿qué tipo de especialidad o usted nos recomienda cuando ya una persona ya está muy grave? Un especialista, ¿qué área, qué tipo de doctores que tenemos que ubicar o encontrar para este tipo de males? ¿Es el neumólogo? Ok, mira, efectivamente, o sea, yo creo que el especialista que va a valorar al paciente depende del lugar donde se encuentra el paciente. O sea, si es un paciente muy grave por COVID, debe estar en una terapia intensiva. Y ahí el médico más idóneo para revisarlo sería el médico intensivista, ¿no? Que es el médico que va a estar vigilando si va a requerir ese paciente ventilación mecánica, o sea, apoyo con un ventilador pues para ayudarlo a respirar. Si va a requerir algún otro tipo de ventilación que no sea invasiva. Si nosotros le llamamos ventilación no invasiva, que es a través de mascarillas con presión
en un aparato de ventilación y que te pueden salvar de que te intuben. ¿Sí? Pero, y si por ejemplo estás en casa y desarrollaste una neumonía, ya te ubicaron que eres sospechoso de COVID o incluso que eres positivo, pero puedes estar en casa, pues ahí sería adecuado que te vaya a ver el neumólogo. ¿Sí? A fin de cuentas, en todos los equipos de COVID que conforman el ataque a la pandemia, están conformados por médicos de todas las disciplinas. O sea, ahí siempre tiene que haber un líder, tiene que haber médicos que van a ayudar al líder a revisar los pacientes, y ahí incluso tenemos un cierto número establecido de por cada 6 pacientes un médico y 2 enfermeras, por ejemplo, y por cada 12 pacientes tiene que haber un líder, al menos 6 enfermeras y otros 2 médicos. Entonces, ese líder puede ser desde un urgenciólogo, un anestesiólogo, puede ser un neumólogo, o puede ser un intensivista, o un médico internista, que son los 5 médicos que te pueden manejar al paciente crítico desde que llega con dificultad respiratoria hasta que lo intubas, por ejemplo, en dado caso de que lo vaya a requerir. Doctor, discúlpenos, ya nos empiezan a hacer, aquí pongan los chicos en la descripción, muchos casos que están teniendo actualmente, y a veces no encuentran al doctor que los apoye un poco, y es triste porque pues doctores nos faltan muchos. Entonces miren, aquí Zambrano nos está indicando, aquí tiene una pregunta para usted, doctor, nos indica: tengo un familiar con COVID, afortunadamente todos salimos negativos, él ya está hospitalizado, pero no se logra estabilizar la oxigenación. ¿Hay algo más que pueda hacer? Bueno, primero tendría que saber cuántos días tiene hospitalizado el paciente, ¿no? Porque, o sea, ya lo que es bien sabido es que el COVID llega, o sea, una vez que empiezas con los síntomas y te detectan con COVID, sabemos ya claramente que el COVID dura en nuestro cuerpo alrededor de 11 días, aproximadamente. O sea, incluso aunque tú tengas luego una prueba positiva, después de, no sé, 15, 20 días, aunque siga saliendo positivo, ya son virus técnicamente muertos, ya no son virus que puedan contagiar a nadie. Antes, por eso el aislamiento se indicaba con 14 días, desde el inicio, pero descubrimos que en 10 días los pacientes, aunque tuvieran enfermedad grave, ya no en las secreciones de vías respiratorias ya no expulsaban virus vivos. Entonces, después de 11 días ya no eres un paciente que eres contagiante, ya te consideras un paciente nada más convaleciente. Entonces, habría que ver cuántos días tiene el paciente en el hospital para saber por qué está teniendo tantos problemas con la oxigenación. Y también tener en cuenta que hay muchos pacientes con COVID que desarrollan neumonía, que no nada más, es solo el COVID el que está causando la neumonía. Exacto. A veces el COVID propicia que las bacterias propias del tracto respiratorio también colonicen y hagan una sobreinfección. Exacto. Y esa sobreinfección puede darse por bacterias, y a veces es lo que hace tórpidos el avance del cuadro del COVID, o la otra es que propiamente el COVID haya sido muy agresivo en esa persona y le haya causado mucho daño a nivel pulmonar, que haya causado fibrosis, y esta fibrosis es la que va a hacer que no alcances una saturación de oxígeno a los niveles normales como manejabas antes. Pero para eso estamos hablando de un periodo de tiempo que haya pasado, no sé, 20 días y un paciente que no haya tenido un tratamiento adecuado. Exacto. Tengo entendido que el virus cierto tiempo está dentro de tu organismo y hace cierto daño, como bien lo indica, porque a lo mejor ya ni siquiera es el virus, posiblemente ya se desarrolló una neumonía, y ahí es donde ya empiezan a lo mejor este tipo de fracturas que se quedan dentro de tu organismo, y si no te las tratas, si no descansas, si no te medicas, si no estás en reposo absoluto, posiblemente se puedan agraviar y terminar pues en lo que ha terminado hoy en día, pues que tantas muertes. Entonces, al comentario del chico que nos lo ponía, posiblemente es eso. Si está, yo creo, en el hospital, yo creo ya le están dando pues la oxigenación. Lo que necesite ya sería ver a qué grado ya pasó, ¿no? Porque no es normal a lo mejor que esté tanto tiempo con la falta del oxígeno, ¿no? Sí, ya habrá que ver qué tan severa fue la enfermedad en él,
y no sé, hacer una tomografía reciente para ver qué tantas secuelas le dejó, porque pues si tienes un COVID, lo cual nosotros llamamos crítico, que te cause el hecho de que haya requerido ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, puede causar cicatrices a nivel del pulmón, y esas cicatrices son las que van a hacer que batalles para tener un ritmo de oxigenación o un ritmo de vida normal, como lo tenías antes. ¿Por qué? Porque pues ya hay partes del pulmón que no están funcionales. Exacto. Muy bien, doctor. Pues vamos a pasar a otra pregunta, chicos. Ya saben, pueden poner en los comentarios las dudas. Otra duda que nos preguntaban mucho es ¿quiénes son más vulnerables para desarrollar un cuadro grave, doctor? Los niños, los adultos, los que a lo mejor ya sufrimos alguna enfermedad como asma, adultos mayores. ¿Quiénes son, a quiénes puede pegar más este virus? Ok, ya, si se identificaron personas de riesgo, o sea, definitivamente, sí están bien clasificados, lo que son los adultos mayores, ¿sí? O sea, la gravedad del virus está ampliamente relacionada con la edad del paciente, ¿sí? La otra sería las personas con una patología pulmonar subyacente, o sea, o previa, como asmáticos, pacientes con EPOC, pacientes con enfisema, pacientes con cáncer pulmonar, pacientes con enfermedades de ese tipo. La otra es pacientes con enfermedades inmunológicas también asociadas, como lupus, pacientes con leucemia, con enfermedades de ese tipo, donde su sistema inmunológico se ve afectado, no hay una señalización adecuada al momento de que hay una batalla entre el virus y el sistema de defensas. Y la otra bueno, en general son esas personas las que están identificadas como personas de alto riesgo. Los niños no se consideran pacientes de alto riesgo, definitivamente, aunque hay pacientes, o sea, tenemos COVID de niños y ya ha habido una alza en la prevalencia del COVID en los infantes, en los pediátricos, pero no se consideran, para empezar, no se consideran de alto riesgo, ¿sí? Incluso la mayoría de los niños son asintomáticos, ¿sí? Con los que tenemos que tener mucho más cuidado es con los pacientes, con los adultos mayores, ¿sí? Exacto. Aquí cabe mencionar que depende mucho de la señalización que haga el sistema de defensa, porque al principio decíamos, no, todo depende de cómo andes tú de tu sistema inmunológico, pero yo vi personas, de edad normal, de edad media, sin enfermedades crónicas, sin enfermedades pulmonares y sin ningún otro factor de riesgo, y los vi claudicar por COVID. Otro factor de riesgo muy importante también es la obesidad, ¿no? Las personas con obesidad tienen un alto índice de mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que determina si el COVID va a ser en sí agresivo o no contigo? ¿Cómo te defiendas ante el COVID? Hay personas que señalizan perfectamente y podemos ver incluso personas, no sé, de 60 años, 70 años que han sobrevivido al COVID, porque su señalización en esa batalla entre el sistema inmunológico y el COVID fue adecuada. No causó fracaso, no causó cascada inflamatoria, no causó tormenta de citocinas, que es lo que hace que el COVID se torne muy agresivo. Y hay personas, por ejemplo, se vio en España, los españoles empezaron a usar fármacos asociados a antirretrovirales que usaban para las personas con VIH. Ellos esperaban, en España el índice o la prevalencia de VIH a nivel general es muy alta, casi alta de la que tenemos en México. Y ellos esperaban que todos esos pacientes con VIH llegaran con COVID severo al hospital. Pero su sorpresa es que ha tenido muy poca incidencia de COVID en pacientes con VIH. Y ahorita hay fármacos que se usan para VIH, que se están estudiando para el uso en pacientes con COVID. Entre ellos es un medicamento que se llama Truvada, que es un antiviral que funciona como un nucleótido. Vaya, el virus requiere un nucleótido para poder entrar a la célula y poder replicarse. Y entonces el Truvada funciona como esa parte de esa molécula que engaña al virus y no lo deja que se replique adecuadamente. Entonces se ha visto que esos pacientes, aunque les diera COVID, no hacían cargas virales muy altas. Y si no tenías una carga viral muy alta, pues no tenías una enfermedad severa. Exacto, doctor. Fíjese que
platicando también con unos chicos de una funeraria de por acá de la Ciudad de México, nos indicaban eso, que realmente la carga, o sea, de muertos hoy en día, y más en esa funeraria que era muy solicitada en la Ciudad de México, la mayoría eran mayores de 60 años, personas que traen enfermedades, obesos, o sea, chicos jóvenes pero obesos, casi no se veía mucho niño, chavos sanos, o sea, más la atacó el índice ya de ¿cómo se llama?, de muertes a un sector pues ya un poco vulnerable. Entonces, chicos que nos están escuchando, por favor, si tienen estos problemas de obesidad, pues traten un poco de cuidarse, no salgan, protéjanse bien. También hay que estar pues trabajando su cuerpo. Señores adultos, tengan mucho cuidado, cuídense, porque pues realmente pues la enfermedad es como dicen, a veces no hacemos caso hasta que nos pasa y después nos estamos lamentando de cosas que debimos de hacer. Entonces, ok, doctor, vamos con otra pregunta. A ver acá en los comentarios cómo vamos, si hay alguna. Había una de neumonía, ¿no?, que nos estaban indicando. Ok. Hola, doctor. ¿Cuánto tarda un paciente en mejorarse de neumonía por COVID? ¿Qué cuidados se le deben dar? Yo creo que aquí el paciente primero a lo mejor empezó con COVID y ya después se complicó, como nos comentaban, y ahorita ya creo es una neumonía. Si ya está en su casa y todo este rollo, ¿tarda mucho el proceso, doctor, en recuperación? Ok. El COVID propiamente causa neumonía, para dejarlo claro. A veces se puede sobreinfectar con una neumonía bacteriana, pero es una neumonía de etiología viral o de carácter viral, la neumonía que hace el COVID. ¿Cuánto va a tardar un paciente de estos en recuperarse? Dependiendo del daño, de lo que requirió para su manejo. Pero definitivamente, una vez que se considera a ese paciente con las adecuado ya darle de alta, en casa tenemos que continuar los cuidados, porque él sigue con un periodo de convalescencia. O sea, aunque ya se considera curado del virus, todavía no se considera recuperado. ¿Por qué? Porque tuvo daño a nivel pulmonar, y ese daño que tuvo a nivel pulmonar hay que empezar a recuperarlo. Y esos pacientes son los que son candidatos a darles rehabilitación pulmonar, que son ciertas técnicas de respiración, ciertas técnicas en la fusión y algunos aparatos que nos ayudan a activar al pulmón a manejar otras áreas que normalmente no maneja al momento del intercambio gaseoso. Entonces, eso ya se tendría que ver con un rehabilitador. Yo lo que les recomiendo a esa persona que me hace esta pregunta es que consigan un rehabilitador para que pueda hacer rehabilitación pulmonar su paciente, que les dé las guías de cómo tiene que hacer, qué posiciones debe de tomar, cómo debe de dormir, cómo debe de respirar, incluso los ejercicios de respiración que tiene que hacer, y qué aparatos le pueden ayudar a él a dar esas partes del pulmón que quedaron, a aprovecharlas al máximo para que vuelva a alcanzar una saturación cada vez mejor. Ok, entonces en este caso a la persona que nos indicaba aquí la pregunta, hay que dar seguimiento y es un proceso de rehabilitación que a lo mejor posiblemente no sabemos en cuánto tiempo, pero hay que especificar, hay que tratar de este tipo de ejercicios. Yo creo que también podría ser, ¿cómo se llama?, que guarde reposo, ¿no, doctor? Que trate de... Sí, claro, la recuperación de COVID va a incluir a todo esto reposo, y en todos los pacientes va a ser distinta. Hay pacientes que se recuperan muy rápido. O sea, un joven, por ejemplo, que haya hecho una neumonía por COVID puede recuperarse mucho más rápido que una persona adulta, ¿no? Incluso la postración en una persona adulta pues condiciona otros problemas, ¿no? No solamente la parte respiratoria, sino son personas que en el momento que los dejan mucho tiempo en cama, pues empiezan a desarrollar úlceras a nivel sacro, úlceras en la espalda, o sea, otras cosas que habría que tomar en cuenta. Pero así, un número de días para poderle decir en cuánto se recupera es muy distinto, depende del lugar que ha sido el COVID. Sí, depende de qué tanta destrucción haya hecho dentro de su organismo, ¿no? Exacto. Ok, doctor, vamos a otra pregunta, una de aquí de los que teníamos aquí en YouTube. Esto yo creo le pasa a bastante gente. ¿Por qué? Porque como nos indicaba, a lo mejor en algunas personas, la gran mayoría, no se desarrolla tan mortal el virus, pero ¿qué hacer en estos casos? Nos preguntan, ¿qué podemos hacer
para que en caso de contraer la enfermedad no desarrollemos síntomas graves? Ok. Les comentaba ahorita, lo de los síntomas, más que de algo que tú puedes hacer, es porque hasta apenas hace 5 días no había prevención, o sea, la prevención era en medidas generales, ¿no? Lavarnos las manos, nos enseñaron a lavarnos las manos, por ejemplo, nos enseñaron a mantener distancia, a portar el cubrebocas. Esas son medidas preventivas, o sea, no de que si te da no te va a dar fuerte, sino de que de que lo evites lo máximo que puedas. Pero una vez que te da, lo único que va a determinar si el virus te va a pegar fuerte o no es cómo señalice tu sistema inmunológico. Si lo hace adecuadamente, vas a superarlo. Si no lo hace adecuadamente, te va a dar un cuadro cada vez más grave, ¿sí? Pero ahorita, lo único que hay, efectivamente, para yo decir a ciencia cierta, que podemos evitar que el virus, pues es vacunarnos, definitivamente, ¿no? Exacto. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta que aquí nos indican sobre la prueba. Por ahí nos han dicho que existen distintos tipos de pruebas. En caso de sospecha, ¿qué prueba debo realizarme? ¿Qué diferencias existen entre las pruebas de PCR y antígenos? Ok. Realmente la prueba de PCR lo que busca son fragmentos del virus. Esa es la prueba en gold estándar, le llamamos nosotros, o la prueba de oro, para poder nosotros diagnosticar el COVID en una enfermedad aguda. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si tú te consideras sospechoso, traes síntomas asociados a COVID, la mejor prueba y la que debes de hacer es una PCR para COVID o para SARS-CoV-2, una PCR, porque esa prueba va y busca pedazos de virus o al virus. Si lo detecta y está, pues te va a decir, está el virus activo ahorita, ¿sí? Y la diferencia con las pruebas de anticuerpos, más que de antígenos, o sea, son los test rápidos. Los test de anticuerpos te dicen si has tenido contacto con el virus. Hay que tener en cuenta que los anticuerpos, ante cualquier enfermedad, nuestro cuerpo hace anticuerpos ante cualquier enfermedad, bacteriana, parasitaria, viral, ante cualquier enfermedad. Pero los anticuerpos específicos para COVID solamente los hace una vez que ha tenido contacto con el COVID, ¿sí? Si tú ya tuviste contacto con el COVID, a los 12 días más o menos, empieza tu cuerpo a generar esas armas de defensa, esos anticuerpos contra COVID. Y eso es lo que te mide la prueba de anticuerpos. Si te haces una prueba de anticuerpos, tienes que hacértela después de 12 días que iniciaste con el cuadro clínico. Porque esa te va a decir si ya traes anticuerpos. Y si ya los traes, solamente puede haber de dos situaciones. Ya tuviste contacto y ya lo pasaste, o ya tuviste contacto y ahorita estás todavía en una enfermedad convaleciente. Pero si es antes de 12 días, de 10 días, pues te pueden salir negativas, aunque sí traigas el virus. Entonces lo ideal es mejor hacer un PCR para detectar la enfermedad. Ok, doctor. Entonces, chicos, ya saben, creo que es más eficiente la de PCR para ahora sí que picarle bien donde nos esté afectando y no haya de dudas ahí, ¿no? Otra duda, doctor. En caso de ser positivo COVID, ¿qué signos de alarma debo considerar? ¿Cuándo debo buscar ayuda? Ok. Lo habíamos comentado ya ahorita, en el hecho de cuándo ir al hospital, que es una fiebre que no se da con tratamiento, ¿sí? Dificultad respiratoria, o sea, cualquier índole, dificultad para respirar, y baja en la saturación de oxígeno por menos de 90. Esos son tres parámetros técnicamente de oro, ¿no? Que son los que tenemos que estar cuidando una vez que ya estamos positivos, ¿sí? Nuestra saturación de oxígeno, nuestra temperatura y si hay o no dificultad respiratoria. Esos son los parámetros de más peso para buscar otro tipo de atención una vez que eres positivo. Doctor, algo que vimos mucho en la vida real es que cuando ya empiezan a oxigenar menor a 85, 80, se les recomienda que tengan en su casa aire comprimido, no sé, es una máquina, el concentrador de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre un concentrador de oxígeno y los tanques de oxígeno? ¿Cuándo se deben de usar? Ok, mira, yo les recomiendo a los pacientes, una vez que use oxígeno, es preferible que esté en el hospital. O sea, una vez que un paciente va a requerir oxígeno, es mejor que esté en el hospital. Lo he vivido con muchos pacientes míos.
que iniciaron con baja en la saturación, no sé, 85, 86, y todavía hasta esos niveles el concentrador de oxígeno les alcanzaba a mantener, con oxígeno con puntas nasales, les alcanzaba a mantener saturaciones ya con apoyo hasta 93, 94. ¿Sí? Hay concentradores de 5 litros y de 10 litros de flujo. Los que se recomiendan son los de 10 litros porque pues te dan un poquito más de concentración. Pero el problema con los concentradores de oxígeno es que entre más litros le pides al concentrador, menos concentra oxígeno. Entonces, si tú le pides 1 litro al concentrador de oxígeno, te da 1 litro de oxígeno, pero al 92% de oxígeno. Pero si le pides 5 litros, va disminuyendo esa calidad de oxígeno, porque no alcanza a concentrarlo adecuadamente. Entonces, para poder dar los 5 litros, en vez de darte al 92% de pureza de oxígeno, te lo da al 40% de pureza de oxígeno. Entonces sí te estás poniendo 5 litros, pero no es lo mismo que un tanque. En un tanque guardan oxígeno al 93%. Y ese todo tiene 93%. Es por eso que las personas que requieren más, que tienen más demanda de oxígeno, es preferible que estén con oxígeno de tanque que con oxígeno de concentrador, porque el oxígeno de tanque es más puro. Exacto. Que hay una diferencia entre los precios, ¿no? Creo que el de tanque es más caro que el concentrador de oxígeno. No, lo que pasa es que el concentrador de oxígeno ahí genera el oxígeno, o sea, agarra el oxígeno del ambiente, lo concentra precisamente y entonces te pasa a ti esa calidad de oxígeno que alcanzó a concentrar. Pero el tanque ese ya viene a un porcentaje alto. Okay. El problema es que el concentrador de oxígeno, ese tú lo puedes prender todo el día y te puede funcionar todo el día. Y el tanque depende de los litros que uses por minuto. Si usas muchos litros por minuto, pues es lógico que te va a durar menos tiempo. Hablamos de que un tanque de los 2000 litros te va a aguantar, no sé, si lo usas a 3 litros, por ejemplo, te va a aguantar hasta 48 horas. Pero si lo usas a 10 litros, te puede aguantar nada más 10 horas, por ejemplo. Entonces es mucha diferencia y depende pues ahí de qué es lo que se te haga, de qué es lo que requiera. Si requieres mucho oxígeno, definitivamente hospital. Exacto. ¿Sí? Si requieres poco oxígeno porque, no sé, a lo mejor te bajó a 89, 88, no has tenido fiebre, no ha habido otros signos de alarma y te puedes mantener con un concentrador, está bien con un concentrador. Pero si llegas a requerir más de 5 litros, mejor al hospital, definitivamente. Ok, ahora tocando ese tema, doctor, de los hospitales públicos, hemos visto que estos días y en la vida real están muy saturados los hospitales. Un caso real que hace una semana una cliente igual que tenía a su papá dado de alta en el IMSS, no lo podían atender por lo mismo de que no había camas, no había un lugar donde pudieran tener al paciente. ¿Qué nos recomienda, doctor, en esta parte? Yo sé que a lo mejor no se puede hacer mucho, pero ya cuando tenemos a un paciente en esa calidad ya de, a lo mejor de intubación, como nos indicaban, de oxígeno ya extremo, ¿qué podemos hacer en esta situación? Y con la saturación que hay en los hospitales hoy en día. Mira, aquí, sí, yo te voy a decir, realmente un paciente con todo este problema ya desarrollado, incluso en el hospital a veces hay poco que hacer, definitivamente yo les digo, si su paciente está teniendo deterioro, no lo retrasen en la casa poniéndole oxígeno. ¿Por qué? Porque si se le puede hacer algo y lo mantienes 2-3 días más en casa porque le pones oxígeno, que te lo puedes sostener, a lo mejor ese paciente en esos días que tú le pusiste oxígeno se hubiera visto más beneficiado con una ventilación con presión, o sea, con una ventilación con mascarilla no invasiva. Y esos días pueden ser la diferencia entre que el paciente le vaya bien o tenga un desenlace fatal. Entonces, si tú puedes tener en casa a un paciente, siempre y cuando no requiera más de 5 litros de oxígeno. Si requiere más de 5 litros de oxígeno, mi recomendación es ve al hospital. Si ahorita por la condición de que tenemos un rebrote, pues los hospitales por lo general ahorita están a reventar, están saturados. Ahorita incluso pues muchas aseguradoras están teniendo ya problemas por todo no quieren reconocer los gastos en los pacientes de COVID. Entonces yo les recomiendo que busquen un hospital, no sé, de secretaría, del IMSS, de lo que sea, porque a fin de cuentas se considera una urgencia calificada, y la urgencia calificada se tiene que atender en cualquier hospital. Aquí una duda,
¿puede llegar cualquier persona con síntomas de COVID o necesariamente necesita la prueba positiva para que lo puedan atender en un hospital público? Se tiene que atender. No, de hecho, la prueba pues por lo general se hace en el hospital. ¿Sí? Sí, a veces se les pide una prueba para, en dado caso de que, por ejemplo, el paciente va por otra situación, no sé, vamos a decir, un pie diabético, por ejemplo, y ha tenido quizá fiebre propiamente por la infección del pie diabético, o sea, una infección a nivel del pie. Y este paciente por la fiebre pueden catalogarlo a lo mejor como sospechoso. Entonces, ahí pues sí como una ventaja, ¿no? No que tenga que ser así. Si yo veo una prueba, pues ya puede omitirse el hecho de que lo quieran pasar a un área de COVID por tener fiebre. Dice, mira, aquí está mi prueba, está negativa, traigo fiebre porque traigo una infección en el pie, o sea, definitivamente. Porque esto sí es muy marcado en los hospitales de régimen público. Todo paciente con fiebre o dificultad respiratoria, sea la causa que sea, primero se tiene que estudiar en área de COVID. Muy bien, doctor. Chicos, pues vamos a empezar a checar sus comentarios, a ver si tienen dudas por ahí. A ver, Lupe, ayúdame, ¿no? Porfa, con las dudas, si hay alguna extra. Doctor, sabemos de la vacuna. La vacuna que ya se está implementando, creo que la semana pasada comenzó, esta semana no recuerdo. ¿Qué pasa con esta vacuna? ¿Usted cómo ve? ¿Qué recomienda? ¿Cuándo posiblemente llegue a la comunidad en general? ¿Qué opinión tiene de esta parte, doctor? Ok. Bueno, pues para mí realmente, te lo digo así, francamente es un rayo de esperanza, ¿no? O sea, para mí la vacuna ha venido a darnos cierto aliento a todo el sistema de salud público y privado, porque ya la vacuna pasó todas las fases de prueba y se considera con un éxito pues cercano al 96%. Entonces, realmente considerarnos, pues yo tuve COVID, pero aún así considerarte vacunado y que sientas que ese riesgo de que te vuelvas a enfermar está borrado, no sé, a un 5%, pues para nosotros es una bendición, porque estamos al frente de personas con COVID, y con COVID muy severo, o sea, unas cepas muy bravas. Entonces, yo lo recomiendo, o sea, ampliamente, todas las personas, una vez que les llegue su llamado para ir a vacunarse, no lo duden, por favor, no lo duden, vacúnense. Es la única forma de que poder, porque realmente no sabes cómo te va a dar a ti. Te puede dar desde muy simple hasta te puede causar una neumonía muy severa. Y créeme lo que nadie quiere pasar por eso. Sí, los que hemos visto hoy en día... ¿Cómo? Bueno, ahorita el doctor a ver si se nos conecta. Los que hemos visto esta parte, chicos, de... Cuando ya llega del proceso de COVID a neumonía, los trastornos que sufren los pacientes es muy, muy difícil. Desde el momento que no pueden respirar, la tos es una posición, sufren muchísimo. Entonces yo creo que hay que concientizar, chicos, hay que concientizar en la vacuna. Por ahí los que a veces comentan que es algo de los Illuminatis, mil cosas, que es un fraude. Han escuchado a los especialistas y yo creo que nadie tiene más razón que este tipo de doctores, los médicos. Entonces ya no lo hagan tanto por ustedes, sino por la comunidad con la que viven, ¿vale? ¿Por qué? Porque diario salen y no sabemos si estamos portando el virus, lo estamos contagiando. Entonces traten de vacunarse. En cuanto salgan, no lo duden. Ya lo dijo, a lo mejor el porcentaje de probabilidad va a ser mínimo, pero ya con eso ya dense por ganado, ¿vale? Entonces, miren, aquí desafortunadamente ahorita el doctor se nos fue. De todas formas, a ver si se puede conectar. Ahí ya tiene la liga. Por alguna razón pues no está, pero bueno, antes que cualquier cosa, chicos, le quiero dar un sincero agradecimiento al doctor, que realmente pues esto lo hace él más que nada por apoyo a la comunidad, a todos ustedes, ¿vale? Mira, está por aquí. Aquí anda mi cuate, Doc. Sí, bueno. Doc. Hola. De repente... Es un problema técnico ahí. No se preocupe. Mire, yo le estaba comentando a los chicos que realmente a veces no le damos el valor a las profesiones hasta que vemos cuánto nos ayudan. Y creo que la profesión de los médicos merecen un aplauso lo que están haciendo hoy en día,
el sacrificio que hacen en poner en riesgo su propia vida y la de sus familiares al estar día y noche practicando o haciendo este tipo de labores con pacientes infectadísimos. Y creo que eso es ética profesional que debemos aprender de ellos, de este tipo de personas que se juegan la vida a diario en fechas que son festivas, como ahorita el doctor, que pues no tendría la necesidad de hacer esto, pero es una labor que hacemos a la comunidad y tenemos que unirnos las profesiones, contadores, abogados, doctores, tenemos que apoyarnos hoy en día en las circunstancias en las que estamos, y agradezcan mucho a todo a esta rama, a la rama de los médicos, los paramédicos, las enfermeras, todos los que nos apoyan en los hospitales, y a veces créanme que no es culpa de ellos. La culpa muchas veces es el recurso que no se administra de manera correcta para que tuviésemos unos hospitales o más hospitales para atender este tipo de emergencias. Los doctores cumplen con su función, los doctores están ahí hasta los estudiantes en esta carrera, ¿no? Pues vamos a revisar, chicos, los últimos comentarios, las últimas preguntas, porque pues el doctor también tiene que alimentarse y también tiene que irse a dormir, porque pues aquí no hay descanso, como quien dice, día, tarde, noche, tiene que estar. También su esposa Cintia, que le mandamos un gran abrazo, igual, una labor admirable lo que hacen día a día. Pues vamos a unas dos últimas preguntas, doctor, si usted nos lo permite. Okay. Y para ya cerrar esto, y también agradecerle a usted, nos comenta Susana Soto, ¿qué medicamentos recomienda para contrarrestar el COVID en personas asintomáticas? Ok, fíjate bien, en las personas asintomáticas como tal no damos un tratamiento específico para COVID, solamente damos medicamentos que ayuden al sistema inmunológico a mantenerse pues en línea, ¿no? En forma. Y recomendamos como medidas generales, incluso para toda la población, tomar que no tenga contraindicaciones, pues, que sean alérgicos o algo relacionado, que sea tomar ácido ascórbico, ¿sí? Y estamos recomendando también el uso de aspirina Protec, o sea, el uso de aspirina de 100 miligramos, ya que el virus es procoagulante. El virus, la característica de este virus una vez que se desarrolla es que gran parte del daño que hace es porque causa microtrombos en todo el órgano que está afectado, en este caso es el pulmón. Entonces, de preferencia decimos, estos días, si no tiene contraindicación, ácido ascórbico y aspirina. Aspirina de 100 miligramos cada 24 horas. Como tal, porque ellos no le hacen un medicamento para la temperatura porque es asintomático, no tiene temperatura. No le hacen medicamento para la tos porque no tiene tos. Definitivamente, solamente son medicamentos encaminados a mantener al sistema inmunológico en lo más óptimo posible, y en dado caso de que te dé, ya tengas esa protección que te da la aspirina a esa dosis, ¿no? Como antiagregante plaquetario. Ok, perfecto, chicos, pues ya saben, aquí ya el dolor de... Mire, a los chicos que están escribiendo aquí por ¿cómo se llama? Por Facebook, el doctor, pues, como lo habíamos comentado, tiene su consultorio, los puede atender de manera particular. Ahí ya les dejamos en la descripción, ¿cómo se llaman? Los datos del doctor, y para que lo puedan recurrir si necesitan sus servicios. Y vamos a la última pregunta, doctor. Robinson Marroquín nos indica, ¿puede una persona volverse a contagiar? Si es así, ¿cómo le volvería a afectar la enfermedad? Okay. Efectivamente, todos somos susceptibles a volvernos a contagiar, o sea, a tener un recontagio. Uh-huh. Lo importante aquí es que una vez que ya tuviste COVID, se supone que desarrollamos cierto grado de inmunidad, o sea, incluso es medible con los anticuerpos que medimos. Se supone que el recontagio en las personas es una patología más leve que la previa. No es una regla, en medicina nada es una regla, pero ya tienes cierta protección hacia el virus. Entonces, si te infectas de una misma cepa, pues es más lógico que si ya lo superaste una vez, lo puedas volver a superar otra vez. Sin embargo, pues aquí lo que se recomienda es, si ya te infectaste, al contrario, agudiza tus medidas de protección, o sea, refuerza tus medidas de
de distancia, de lavado de manos, de uso de cubrebocas, y pues yo creo que lo que esperamos todos, ¿no? Ahorita, aplicando la vacuna, definitivamente. Exacto, como bien lo dice el doctor, es creo que un rayo de luz, esto que está pasando y estas vacunas que ya están empezando a implementar. Entonces, ya saben, chicos, no hay que dudar. Por favor, si hay un poco de probabilidad de bajar todo este rollo, yo creo que esa es una. Hay que vacunarnos sin pensarlo. Lo está hablando los especialistas. Hay que hacer caso a todas estas personas que luego vemos, ¿no? Que piensan que es un mito, que los Illuminati y no sé qué onda. Hay que tener un poco más de credibilidad en todos estos aspectos. A muchos ya nos ha pasado de cerca ver a la muerte, tal cual, por cómo sufren este tipo de personas. Entonces, chicos, por favor, no háganlo por la gente que vive a su alrededor, ¿ok? Pues miren, chicos, ya también hay que dejar al doctor porque por ahí ya veo que muchos comentarios buenos, doctor. Creo que su labor está siendo bien retribuida. Todos aquí están dándole muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga, mucha humildad. Perfecto el audio. Saludos desde la Ciudad de México. Y consultas, ¿no? Aquí que le hacen al querido doctor. Pero hay que recordar que el doctor también es un ser humano y tiene sus labores. Ya si vemos que la audiencia pues igual quieren otro tipo de entrevista y si el doctor está en su y lo agarramos pues también en su horario que él nos indique, nosotros podemos hacer otro en vivo para seguir aprovechando todas las dudas que se quedaron ahí y él nos pueda seguir apoyando en esta parte. De antemano le quiero dar un agradecimiento, doctor, a usted y a su esposa por atender este espacio. Este espacio que lo pueden utilizar cuando gusten, es libre para cualquier tema de ustedes, también si lo quieren utilizar, aquí está hecho. Y yo creo que no nos podemos ir sin antes aplaudir la labor que hacen. Realmente creo que no hay palabras a los que estamos agradecidos con ustedes de que nos han ayudado a salvar a personas. Creo que es una gran labor. Y pues, doctor, ¿usted quiere decir algo para despedirse, algo que le quiera indicar aquí a la audiencia? Sus palabras, por favor. Ok, nada más pues quiero que quede muy claro para todos. Quizá ya muchos de nosotros tuvimos COVID, pero recuerden que todavía tenemos personas mayores en casa y que ellos son más susceptibles a tener enfermedad grave. Tenerlo mucho en cuenta, y en estos días de convivencia, aunque sean días de estar en íntimo contacto pues con nuestras personas adultas, yo les pido por favor que mantengan su distancia, que claro ya son pocos días en lo que se va a hacer llamado a la población general adulta para su vacunación. Entonces vamos a tratar de que ese pico que se espera después de estas convivencias no repunte otra vez. Entonces, como medida general, para todos los que me escuchan, sean prudentes en estas fiestas, sobre todo con sus personas mayores. Y otra vez, sin dudarlo, por favor, aplíquense la vacuna, porque es lo único definitivamente que nos puede evitar que podamos adquirir una enfermedad por COVID grave. Exacto, chicos, pues como lo comenta el doctor, tratemos de sanitizar nuestras áreas donde estemos. Hay que tratar de tomar nuestra distancia. A veces, por la cultura que muchas veces tenemos, mucha gente se ofende. Hasta cuando vamos al Walmart o a comprar algo y nos echan gel, la gente se ofende. Hemos visto ahí muchos videos virales sobre estas personas. Pero realmente debemos de hacer conciencia y saber que es por nuestro bien, ¿ok? El poner nuestra gelecita, el tratar de tomar nuestra distancia, no es que seamos mal educados, pero simplemente es un acto de prevención, ¿vale? Y estos actos posiblemente nos van a ayudar a que esta enfermedad pues no se dispare, ¿ok? Que la podamos controlar y no pase lo que está pasando hoy en día de los hospitales, que es una realidad. Y hay que cuidarnos porque cuando ya nos toque estar en esa parte, esperando cama, viendo a nuestra familia sufriendo, ¿vale? No pudiendo respirar, a lo mejor hasta en ese momento vamos a hacer conciencia y vamos a recordar changos, debí de haber hecho lo que me dijeron, ¿vale? A veces hay que esperarnos un poquito, no pasa nada, a veces hay que esperarnos, valoren su vida, la de su gente cercana y pues también valoren pues la convivencia sana que debemos de tener para que esto no vuelva a dar un pico y otra vez nos vamos a pasar a fregar todos, ¿no? Pues bueno, sin más que decir, quiero darle un agradecimiento, doctor, a usted, muchísimas gracias, nos saluda familia, Gracias a ti por invitarme también. Ojalá estén muy bien todos ustedes y
los mejores deseos en estas épocas, que posiblemente no vamos a estar haciéndolas como anteriormente, pero si todos ponemos de nuestro granito, en 1 o 2 años, ahora sí nos vamos a poder desvelar y hacer lo que queramos. ¿Vale? Pues muchas gracias, chicos. Estamos en contacto. Si quieren otro tipo de entrevista, de otro tipo de área, adelante, aquí lo dejan en la descripción. Un saludo al doctor. Ahí vamos a dejar sus datos de contacto para que lo puedan, por si necesitan una consulta particular, ya más enfocada a un caso en particular de sus pacientes. Él estará ahí apoyándolos. ¿Ok? Pues muchas gracias, chicos. Hasta luego. Su amigo, el Conta Fiscal. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.